está. Hola, buenas tardes. Bueno, estaba mirando el chat ahí, a Juanita, bienvenida, Zuli, Nubia. Bueno, hoy tenemos un tema bastante, vamos a decir, interesante, ¿no? Porque vamos a hablar de los problemas en las relaciones humanas, ¿no? Que es ese gran tema aquí que pasamos todos. La otra vez nosotros habíamos visto un poco sobre las relaciones humanas, pero ahora vamos a profundizar y vamos a ver, más que nada, por qué surgen problemas. Hola Mariana, hola Gloria, en nuestras relaciones. A ver qué factores son los que influyen, ¿no? Para que nosotros, desde nuestra relación con nosotros mismos, nos vivamos en conflicto en relación con los demás. Entonces, me voy a ir por el otro lado, a poner el video. Van a ver que el tema es, ¿no?, nuestros problemas en la relación humana. Y vamos a ir viendo cómo se va desarrollando este asunto. Por experiencia, sabemos que experimentamos dificultad y oímos que todo el mundo se queja de las mismas dificultades respecto al trato humano. Porque más allá de que nosotros sabemos que somos espíritu, o que, bueno, o cuál es nuestra verdadera esencia, acá todos nos percibimos o experimentamos como seres humanos, como personas. Y bueno, y tenemos bastantes dificultades con algunas relaciones, llámese la pareja, llámese los hijos, los padres, los tíos, bueno, o con personas que no son de nuestra familia, pero sí con las cuales tenemos un trato, puede ser nuestro trabajo también, y resulta que nos encontramos con todos estos conflictos. Y a veces pensamos que el problema siempre lo tienen los demás, y nunca nos ponemos a indagar a ver de dónde viene este problema que tenemos para relacionarnos todos, ¿no? Vamos a ver cómo lo encara Antonio Blay, ¿no? Dice: solemos quejarnos de lo difícil que es encontrar personas que nos satisfagan, de lo difícil que es poder confiar en las personas, en la amistad, en la fidelidad, de lo difícil que es encontrar a personas que comprendan lo que uno comprende y participen de lo que uno participa, ¿no? Hay quienes esto lo viven en un grado más grande, más profundo, digamos, y otros no tanto. Tienen más facilidad para relacionarse, no cuestionan tanto si la persona con la que están vinculados comparte los mismos intereses que ellos o no. O sea, no es un obstáculo eso. Y su felicidad no depende de que los otros lo comprendan o no lo comprendan, o participe o no participe en lo que él está participando. Pero sí, parece ser que hay un gran número de personas en los cuales esto se presenta como una dificultad. Especialmente yo diría que en la de confiar, ¿no? En la de confiar es donde hay más revuelto. Porque parece ser, ¿no?, que a veces uno se abre completamente a otros. Hola Estela, se abre a otros y resulta que termina sintiéndose como que, bueno, que no confiaron en él, o que confió en una persona y esta persona le falló. Bueno, pueden suceder diferentes cosas. Parece como si las relaciones humanas comenzaran bien, pero que indefectiblemente llegara un momento en que hubieran de romperse. Parece como si fuera una cosa fácil, nos da una sensación de inconsistencia.
Esto es muy común, especialmente en las parejas, en las relaciones de parejas donde más se da, pero también se puede dar en las relaciones de hijos, padres e hijos y otros tipos de relaciones, o sea, no tiene que ser exclusivamente la de la pareja. Pero, o una amistad, ¿no? Que parece que comenzamos bien, que bien como nos entendemos, que nos confiamos las cosas, nos contamos nuestras intimidades, no sé qué, y después resulta que en un momento todo se rompe. Y bueno, ahí viene un conflicto, ¿no? Naturalmente, siempre consideramos que la culpa es de las demás personas, que son así, que son informales, egoístas, superficiales en este o aquel aspecto. Por este motivo me parece importante tratar de ver realmente qué es lo que ocurre en nuestra relación con las personas, tal como ahora la vivimos. Esto es lo normal, que siempre consideremos que la culpa la tiene el otro, ¿no? Que es así, así, que mira qué egoísta que fue, que no me tuvo en cuenta, que no me comprendió, o no sé qué, o todo lo que yo le di, mira qué desagradecido. Bueno, todas esas cuestiones que suceden en las relaciones humanas. Hola Liz, hola Gloria, es el tema. Por eso me parece interesante para que lo indaguemos y veamos a ver dónde está el asunto. El primer tema es cómo me vivo a mí mismo. Lo primero que tengo que observar para poder relacionarme sin conflicto, o sea, en paz con los demás, es ver cómo yo me vivo a mí mismo. Es el gran, tema este. Si no partimos desde acá, en darme cuenta cómo yo me vivo a mí mismo, no me voy a dar cuenta de cómo yo vivo a los demás, que es lo que viene después. Pero vamos a ver qué dice Blay con respecto a cómo me vivo a mí mismo. En principio, sabemos que en nosotros hay un impulso que nos induce a buscar una constante satisfacción, una plenitud, una realidad, una seguridad, una serie de bienes en cuanto a fortaleza de valor personal, en cuanto a claridad, verdad y sabiduría, bienes en cuanto a amor, comprensión y aceptación. Esto está en todos nosotros, ¿no? Este impulso de esa búsqueda de sentirme satisfecho y pleno en todos los aspectos de mi vida, debido a que todos tenemos este asunto de que nos sentimos carentes, debido a que nos sentimos separados de lo que somos, o sea, de Dios. Así que esto está en todos los seres humanos. Esta demanda nos viene de algo muy profundo que está en nuestro centro y que es esa realidad espiritual que en sí es ya todo eso. En el fondo, nosotros ya somos esa plenitud. Decíamos que como yo no vivo esa realidad allí donde está, o sea, en el centro, en el fondo, la proyecto a través de mis mecanismos, la proyecto hacia el exterior, que se pone en contacto con mis mecanismos, con mis sentidos, con mi vida personal. Todo esto que está dentro mío, debido a este mecanismo de la proyección, como yo no soy consciente de que lo estoy viviendo desde lo que soy, lo asocio con mi cuerpo, mis emociones, ¿no? Creo que es el cuerpo el que vive todo, y no quien yo soy. Entonces se produce este mecanismo de proyección, y todo esto yo lo veo ahí fuera. Y me estoy poniendo en contacto siempre conmigo mismo, a pesar de que yo creo que son otros. Ahora bien, a través de este proceso de existencia, somos, por un lado, una suma de experiencias que hemos acumulado. Experiencias que podemos llamar positivas, que son lo que me ha permitido llegar a un grado determinado de conocimiento de mí mismo,
de capacidad de hacer, son, podríamos decir, mi yo experiencia positivo. Todos en este transcurso de tiempo, que aparentemente parece que estamos aquí, hemos tenido experiencias positivas, que nos han servido para aprender, hemos acumulado cosas que le podemos llamar positivas. Él no le llama buenas, sino que le llama positivas. Es cuando nosotros realmente hemos hecho esto que dice Antonio Blay. Ahora voy a saludar a los que llegaron, que es expresar, vivir el yo experiencia, y hemos crecido, ¿no? Hola Silvana, ¿cómo estás? Hola Celey, hola Sonia. Así que todos, ¿sí?, por más que no lo podamos ver en nosotros mismos, hemos acumulado experiencias positivas. Pero además de ese sector de yo tal como soy, hay en mí una serie de experiencias en mi historia, en mi pasado, que han sido fallidas, que han sido experiencias incompletas, y han dejado en mí una sensación de fracaso, de negación, que he tenido a lo largo de mi vida y que puedo tener actualmente en el presente. Esto hace que se produzca en mí el deseo y la necesidad de llegar a reivindicarme todo eso en lo que yo he fallado. O sea que no solo somos un cúmulo de experiencias positivas, sino que también hemos tenido experiencias a lo largo de nuestra historia en los que nosotros hemos considerado que hemos fracasado, que no importa qué tipo de experiencias, pero bueno, puede ser cualquiera. Por ejemplo, qué sé yo, me casé feliz con mi pareja y resulta que me tuve que separar porque mi pareja nos llevábamos mal. Pueden ser cosas muy, vamos a ir a los extremos, muy dramáticos, por ejemplo, haber tenido un hijo y haberlo perdido. Pueden ser experiencias de cualquier tipo, o tener un trabajo muy bueno y resulta que me echaron y perdí mi trabajo. Bueno, todos hemos tenido a lo largo de nuestra historia estas otras experiencias llamadas fallidas o de fracaso. Eso es lo que llamamos la proyección hacia un yo idealizado, o sea, un yo que intento llegar a ser una persona muy feliz, muy sabia, muy buena, muy poderosa, muy todo. Recordemos, para los que son nuevos, que no vienen siguiendo todo el tema este desde el principio, que Antonio Blay le llama, ¿no?, a este yo ideal o yo idealizado, a la idea que yo tengo de mí mismo, a lo que voy a llegar a convertirme en algún día, porque tengo un yo idea, unas ideas acerca de mí que no me satisfacen, y entonces, como no me siento feliz con estas ideas acerca de mí, proyecto en un futuro lo que voy a llegar a ser: una mejor persona, una persona feliz, una persona con mucha sabiduría, que voy a ser muy buena, que voy a tener mucho poder. Bueno, cada uno proyectará lo que proyecta. Ese movimiento entre el yo idea y el yo ideal forma lo que Antonio Blay llama el personaje, o lo que el curso de milagros llama el ego. Perdón. O sea que el ego y el personaje son sinónimos. El ego viene a ser la idea que yo tengo de mí, ¿no? Y el personaje también. Es lo que el papel que juego acá. Este que me creo ser, que me cuento, el cuento que me cuento todos los días, que me levanto por la mañana y ya me pongo el disfraz, ¿no?, de esa persona, ese personaje, y lo represento, que viene con todo el libreto adjunto, con mis experiencias positivas, mis experiencias negativas, etc, etc, etc. Bien. Paralelamente a este mundo, hacia el que estoy fuertemente proyectado,
existe su contrapartida, que son todos mis temores. Los temores a fallar, los temores de encontrar esto que busco, los temores de que yo me siga frustrando y de que mi vida siga siendo un fracaso. O sea, una negación de mí mismo. Claro, nosotros no somos conscientes que estamos haciendo esto, este mecanismo está sucediendo en nuestra psique, porque nosotros no lo queremos ver, digamos, podríamos decir, ¿no? Nos conformamos con, bueno, depende, ¿no? La personalidad, cómo está estructurada. Si es una personalidad bastante armonizada e integrada, ¿no? O sea, no hay muchos traumas o los traumas se han superado, quizás, ¿no? No haya tantos temores y haya más un grado más de aceptación. Pero si mi personalidad, como dice Antonio Blay, está muy frágil, no hay una personalidad estructurada, entonces tengo miedo. Tengo miedo porque hay una idea en mí que niego. O sea, primero me niego a mí. O sea, no me acepto como soy. Por eso quiero llegar a ser otra cosa. Porque si estuviera bien y en paz conmigo mismo, por eso dicen la paz empieza por uno mismo, ¿no? Por algo será. Tengo que lograr ciertas cosas para tener esa paz. Esa es la idea siempre del ego o el personaje. El que yo soy está siempre en paz y no necesita nada, no necesita llegar a hacer nada porque ya sabe qué es. Pero la idea de mí sí, que es la que justamente se pone en acción todos los días cuando ponemos el primer pie debajo en el piso, ¿no? Cuando me levanto de la cama. Y ahí empieza otra historia nueva, ¿no? O continúa la novela, podríamos decir. Por lo tanto, tenemos una porción central positiva, yo, la experiencia que tengo de mí, la que me permite vivir como yo me entiendo, me comprendo y me acepto. Y luego hay una fase que se proyecta hacia el futuro, que son mis deseos y mis aspiraciones. Cada uno, y esto es muy importante que lo reconozcamos, tenemos una idea de nosotros mismos. Esa es la que nos permite vivir, porque yo tengo una identidad que me hice, en la que me digo yo soy fulanita de tal, me gustan estas cosas, soy así, soy asá, unas definiciones, y en base a eso me comprendo y me acepto. Quizás no tanto, pero medianamente me acepto. Pero esta es otra parte que se proyecta hacia el futuro, que me acepto pero más o menos, porque todavía me falta algo. Es la sensación siempre de vacío que tenemos todos. De que como están las cosas, ¿no? Podría estar mejor la cosa. Hola Rosario. Entonces esas dos ideas que vienen a ser acá lo que está explicando Blay, el yo idea y el yo ideal, son los que siempre están ejecutándose. Y su contrapartida, que son una serie de temores, una serie de cosas de las que yo trato de vivir apartado. Porque hacia el futuro no solo proyecto mis ideales positivos, mis cosas lindas que yo quiero alcanzar, sino también mis miedos, a los cuales trato de evitar. Porque como le tengo miedo, trato siempre de evitar eso, sentir eso o vivir eso. Si tenemos claro este esquema, veremos que esa porción de experiencias positivas que yo vivo es lo que me da mi noción de mí. Por eso digo yo soy así. A veces no es que yo sea así, sino que yo creo simplemente que yo soy así. Ese es el tema. Y claro, cada persona cree que es así. Porque fíjense en que el yo es el que encabeza nuestras oraciones. Yo creo que tal cosa. Yo pienso que, ¿no? Siempre nuestras frases están con el yo. Porque
es la idea que tengo de mí, que tenemos todos, cada uno tiene una idea de sí. Por más que no sea así, pero como yo lo veo así, es mi punto de vista acerca de cómo son las cosas y cómo soy yo, ¿no? Bueno, en algunos está más acentuado y en otros menos. Pero por el momento es como si fuera así. Entonces hay un gran deseo de todo aquello que me ha de reivindicar, de todo lo que me ha de satisfacer, que me ha de llenar, que ha de cumplir esta necesidad que me está empujando a buscar la plenitud. Naturalmente esto hace que yo valore enormemente todo lo que se relaciona con lo que yo quiero realizar. Por eso siempre nos encontramos con este tema, que parece ser, ¿no es cierto?, que lo que a mí me parece importante, a otros no les parece importante en absoluto. Y a veces no comprendemos cómo puede ser que al otro no le interese, ¿no? Porque claro, para nosotros nuestra vida y mi reafirmación de mí mismo está basada en esto, en que yo tengo que alcanzar esa plenitud. Yo tengo que sentirme pleno, porque aún no me siento pleno. Pero creo que mi plenitud depende de que yo alcance ciertas cosas o consiga ciertas cosas. Que realice. Por eso esto de la realización, de la autorrealización, mucha gente lo confunde, ¿no? Igual ya hemos explicado muchas veces lo que es la autorrealización según Antonio Blay, pero bueno, después va a aparecer seguramente en algún momento. Pero por otra parte, hay un rechazo de todo lo que se opone a este deseo, un rechazo de todo lo que son mis rasgos negativos, de lo que para mí es negación de la personalidad que deseo ser. Habrá un rechazo del miedo si yo quiero llegar a ser una persona muy valiente. Habrá un rechazo de todo aspecto de violencia. Por eso es muy común que las personas que creen, porque esto todo se basa en la creencia, tienen la idea, creen que son muy buenas, rechazan a la persona que parece ser que es muy mala o muy violenta, o no sé. Por ejemplo, si yo me creo, porque tengo un ideal de mí o me he hecho una idea de mí que yo soy muy valiente, o quiero llegar a ser muy valiente, es un valor muy importante la valentía en mi vida, mi experiencia, todas esas personas que para mí son pusilánimes o son miedosas, las rechazo. ¿Sí? Porque me están mostrando eso que yo niego en mí. No tiene nada que ver con la persona en sí, sino con eso que yo niego en mí. Por eso es importante poder diferenciar la persona, o sea, la imagen proyectada de fuera, la cual llamamos que es otra persona, de lo que para mí representa esa imagen. Porque resulta que capaz que esa imagen, a otra imagen, o sea, a otro objeto, a otra persona, no le provoca eso que me provoca a mí, pero a mí sí me lo provoca. Por eso el perdón siempre es desde mí, porque es mi percepción la que yo tengo que corregir, no a la persona, ni tampoco a mi persona. Acá no se trata de perdonar personas, ni mejorar personas, porque si no nos tenemos que ir al mejoramiento personal. Vamos a hacer un curso de mejoramiento y autosuperación, ¿no? Para ser mejores personas. O sea, era un muñequito que se portaba así, ahora soy un muñequito más bonito, que se porta más lindo. No, porque no tiene nada que ver con eso. Entonces tengo que darme cuenta de que hay cosas que yo rechazo, porque se oponen a mis valores, a mis ideales. Por eso en el curso de milagros hay una sección que se llama El héroe del sueño. Hay que leerlo muchas veces y con mucho detenimiento, porque ahí describe muy bien, es como la del concepto del yo frente al verdadero ser, ¿no? Muy bien todo esto que nosotros venimos a hacer acá, todo esto que yo me inventé, el concepto del yo, este héroe del sueño, ¿no? Este que es el realizador, que consigue, ¿no? Porque parece que cuanto más medallitas nos van poniendo y estrellitas,
somos mejor vistos por Dios, o por no sé quién, va. Capaz que yo digo por Dios, pero... Porque este problema de no sentirnos vistos, de no sentirnos valorados, nos viene a todos, obviamente desde niños, pero nos viene desde un sentimiento mucho más profundo, que es metafísico, que lo explica muy bien el curso de milagros, que es que yo en realidad sé que como persona no existo en absoluto. Entonces, como yo quiero existir como persona, ser valioso como persona individual, necesito que me vean. Entonces busco hacer aparentemente cosas para ser visto. Algunos lo tienen más acentuado y otros menos. Si ya llevamos un camino bastante, de bastante tiempo en el perdón, ya es como que eso lo hemos dejado de lado. Porque, por ejemplo, vamos a suponer, cuando somos pequeños lo tenemos más a grande eso. Después, cuando somos adolescentes, bueno, peor, porque bueno, como nos sentimos horribles, queremos parecer lindos, bueno, las mujeres lindas y los varones lindos, nos ponemos mucho perfume, nos pintamos, nos ponemos así atractivos, ¿no? Todo así porque es que es la necesidad de ser vistos. Porque yo creo que nadie me ve, a nivel inconsciente, lo estoy creyendo. Entonces necesito que me vean. Esta soy yo. Bien, bueno, ahí tenemos que trabajar mucho, porque si estamos ahí, nos quedamos en una adolescencia todavía, ¿no? Pero es una realidad que lo vemos, que hay mujeres que necesitan darle mucho a la imagen, y no solo mujeres de 30 que más o menos todavía podrían dar, pero hay mujeres de 90 que todavía hacen eso, aunque a ustedes les parezca raro. Acá en Argentina tenemos un ejemplo de eso. Entonces se estiran, se hacen la cirugía estética, no aceptan el paso de los años, detestan ya su imagen corporal porque, claro, porque no, o sea, no van a agradar, porque ya no soy linda y bonita como era antes. Y todo esto, bueno, es para que lo vayamos viendo, ¿no? Nuestro camino, porque es que acá todos padecemos la misma enfermedad. Bueno, entonces, como yo quiero ser visto y no soy visto, entonces, bueno, procuro, como el héroe del sueño lo cuenta en el curso de milagros, ¿no? Hacer ciertas cosas también, porque a veces puede ser en la forma física o lo hago, no sé, sobresaliendo porque, qué sé yo, soy muy inteligente o porque soy muy, qué sé yo, habilidoso para hacer tal cosa. Bueno, cada uno, bueno, tiene lo suyo, ¿no es cierto? Ajá, sí, como dice Glaneris. No, es que ese problema lo tenemos todos. Vos quédate tranquila porque acá nosotros todos los días nos damos un cimbronazo para que se nos acomoden un poco los jugadores. Pero bueno, ya en algún momento va a acomodar la cosa. Es hasta que nos cansamos. O sea, esto es así, es un juego que jugamos hasta que ya no damos más. Cuando ya tiramos la toalla y decimos, bueno, basta. En la medida en que yo pretenda, en mi yo idealizado, ser una persona bondadosa, muy santa, y si soy estudiante del curso de milagros ni le cuento, tengo que ser muy santo, porque hay una lección que lo dice. Yo soy muy santo, ¿no? En la forma en que a veces se presenta la santidad como opuesta a toda violencia. Fíjense en cómo pesa esto, ¿no? Yo tengo que ser así. Es como un mandato que me pongo. Tengo que ser así. Y por supuesto esto hará que automáticamente yo valore de un modo negativo todo lo que se relaciona con eso negativo. Por eso es que tenemos esto del rechazo. Yo siempre me acuerdo de este señor, un señor que conocí cuando tenía como 28 años. Por eso digo, ya hace bastante, ¿eh? Pero todavía me acuerdo.
que él decía, ¿no? Porque le habían preguntado que por qué había personas malas y buenas. Entonces él decía que no es que haya personas malas y buenas, sino que yo veo en las personas lo bueno que tengo, veo en ciertas personas lo bueno, entonces digo, qué buena esta persona. Pero lo que yo niego en mí, y lo llamo malo, lo veo en otras personas y digo, qué mala esa persona. Pero no es que existan personas buenas y malas, sino que es mi percepción, lo percibo así porque en mí hay de las dos cosas. Por eso Carl Jung, ¿no es cierto?, lo estudió y lo explicó muy bien con esto de la sombra, ¿no? Todos tenemos a la sombra negado, todo este lado oscuro nuestro que no queremos ni mirarlo, por eso lo tenemos bien tapadito a la sombra. Bien, entonces todo eso negativo, o que yo le llamo negativo, considero negativo, voy a leer un poquito para atrás porque me olvidé cómo venía la oración. Con eso negativo, todo lo que se relaciona con eso negativo, que valore positivamente todo lo que se relaciona con esa realización y que considere como normal todo lo que es mi experiencia hasta ahora actualizada positiva. Esto traducido al exterior hace que yo acepte y comprenda a las personas en la medida en que son exactamente como yo soy. Esta suma de experiencias positivas, es decir, tal como soy o como creo ser. Por eso existe esto de la gran separación, fragmentación que vivimos, ¿no? Porque obviamente, desde mi mente programada, en todas mis creencias y todo lo que tenemos nosotros, todas nuestras experiencias, vivencias y etc., todo lo que estamos viendo ahora, obviamente que sí, que el mundo está así, muy dividido. Entonces, yo digo, estos son los buenos, son los que son como yo soy, así es como se debe ser, ¿sí? Y estos son los que no. Bien, y así es como vivimos nuestra experiencia. Esto es lo que yo entiendo, comprendo y acepto como normal en las personas. Por eso hay personas que a nosotros nos parecen normales y otras nos parecen que no son normales. Yo me río porque a mí me pasa, con mi madre especialmente. Yo digo, mi madre no es normal. O sea, yo veo en ella todo, se ve que ella es mi gran sombra. Entonces, claro, veo todo lo negativo ahí. Entonces, claro, digo, eso no es normal. Yo tuve una etapa, más o menos, después de un año o dos de haber estudiado el curso de milagros, que ya te empieza a agarrar todo el desplumaje, te sentís como una gallina desplumada a los 2 años, no sabes para dónde andar, qué gallinero picotear, por eso picoteas por todos lados, que te agarra como un cimbronazo de que todo te parece incoherente. Yo decía, pero qué incoherente que es la gente, yo no sé, la verdad, qué bárbaro. Claro, es que yo estaba viendo mi propia incoherencia interna ahí fuera proyectada, pero yo pensaba que eran los demás. Así estamos todo el tiempo, Tuve que observar toda mi incoherencia, ¿no? Porque es que si nosotros nos planteamos seriamente no sabemos qué corno queremos de la vida. ¿Vieron cuando nuestros padres nos dicen, pero nena, ¿qué querés de la vida? No sé, papá, no sé, no sé. ¿No? Bueno, así seguimos, pero hasta los 80 algunos. No sabemos ni qué corno queremos, ni si está, que si sale el sol me enojo, si llueve me pongo triste, pero hay días que no, que si llueve me pongo alegre y si sale el sol me alegro, y no sé ni qué quiero. ¿Para qué estoy acá, en esta vida, este mundo? ¿Qué miércoles este mundo? Bueno, y así vamos variando, ¿ven? Eso es todo debido a nuestras inconsistencias internas que tenemos. Acá Antonio Blay las está plasmando muy bien. Bueno, así tiendo a mirar extraordinariamente a las personas o a los rasgos de las personas que son representación de esas cualidades que yo quiero llegar a ser. Si yo quiero llegar a ser una persona muy segura, cuando veo a personas muy seguras las voy a admirar, me van a provocar admiración. Y tendré una valoración positiva hacia ellas y una tendencia a girar a su alrededor. ¿Ven? Esto es normal que nos suceda,
por bastante tiempo. El tema es cuando no para de suceder esto. O sea, en algún momento tiene que parar. Al principio es normal. Que esto se llama en psicología, se llama introyección en lugar de proyección, donde yo pongo todo ese ideal que tengo de mí, eso que yo quisiera llegar a ser. Como yo admiro la seguridad y yo siento que no la tengo, que soy muy inseguro, entonces veo una persona que me plasma o me muestra seguridad y yo me quedo pasmado ante esa persona, ¿no? Entonces digo, ¡ay! ¿No? O sea, depende de lo que sea mi yo ideal, ¿no? Por eso esto sucede en todos. Y ahora van a ver cómo actúa en nosotros. Por la misma razón tendré inevitablemente una actitud de rechazo hacia aquellas personas pueda vivir y que por tanto me impiden llegar a esta realización. Porque también eso lo sentimos durante nuestro trayecto o experiencia de vida, en los que sentimos que hay personas que nos estorban terriblemente. Entonces, como, bueno, al principio, si no tenemos ninguna conciencia de unidad, obviamente que va a mandar macheteazo, derribando a todos los que se nos ponen en el camino, que no son como yo, y que me molestan, me estorban en mi realización. Eso es muy normal. Después llega un punto que lo vemos, pero mientras no lo vemos, lo vamos haciendo. Si estoy rechazando en mí todo lo que es miedo, cobardía, fracaso, pobreza, humillación, yo tendré automáticamente una tendencia a rechazar a aquellas personas que son la personificación del fracaso, de la humillación y etcétera. Y obviamente que ahí es donde después, bueno, cuando empezamos a estudiar el curso de milagros o bueno, cualquier camino, o un camino del perdón, lo que sea, nos vamos dando un poco de cuenta de esto, pero al principio no nos damos ni 5 de cuenta. Que por qué, por ejemplo, si vamos caminando por la calle y vemos, no sé, una persona harapienta y sucia, nos provoca rechazo y ya emitimos un montón de juicios, ¿no? O una persona que no sé, que es fracasada o no sé qué, y tendemos a criticar siempre eso que rechazamos en nosotros mismos. Por eso está muy bueno lo que dice el curso de milagros en el anexo, descubrir mi canto fúnebre, ¿no? Ayer hablamos mucho sobre la atención y estuvo muy bueno, pero lo que pasa es que después nos olvidamos y no prestamos nada de atención, no sé si se dieron cuenta. Pero esto forma parte del trabajo de atención, porque si yo estoy atento al canto fúnebre que entono todos los días, ¿cuál es mi mantra? Ay, no sé, vamos a suponer que me quejo siempre de no sé. Bueno, hay personas que prenden la tele y se quejan de todo lo que ven por la tele, qué sé yo, bueno, pero siempre hay algo que nos molesta repetidamente, ¿no? Acerca que decimos que es de otros, o del mundo, o de cosas que el mundo tiene de defectuosas. Y ese es nuestro canto fúnebre, y ahí es donde tenemos que poner foco y observar, porque eso es lo que tengo que perdonar, en mí. No es que yo tengo que salir al mundo ahora a perdonar en otros, no, en mí, porque es mi rechazo, porque solo yo me rechazo a mí. ¿A quién voy a rechazar si hay uno solo? Pero es que yo lo proyecto en otras imágenes, porque no lo quiero ver en mí, porque es muy doloroso. Esas cosas me causan molestia. Y esto ocurrirá inevitablemente porque lo que determina mi actitud hacia las personas no es otra cosa que mi proyección al exterior de lo que es mi actitud respecto a mí. Y esto suena duro y yo sé que es muy difícil de tragar, pero es que es así. Porque por eso Antonio Blay trabaja e insiste tanto en esto de integrarnos nosotros psicológicamente, individualmente, o sea, observar tanto esta psique, cómo funciona.
porque si no, no nos vamos a poder. O sea, si tenemos ese anhelo tan grande de Dios, a Dios hay que llegar con las manos vacías. O sea, cuando yo ya, por eso el camino es del perdón, ¿no? O sea, cuando ya lo solté todo, no hay ni un solo juicio en mí. Amo, amo, amo y amo. O sea, cuando no juzgo, amo, porque no puedo hacer otra cosa. Pero para darme cuenta, ¿no?, de qué actitud tengo respecto a mí mismo, que es justamente como me considero a mí mismo, es como yo considero a Dios. Por eso después decimos, pero ¿por qué me cuesta tanto sentirme unida a Dios? Y claro, si no me puedo unir a mis otros hermanos, porque tengo ciertos hermanos que detesto, ¿cómo vamos a poder experimentar a Dios dentro? Es imposible. Cuando nos hacemos conscientes de esto, y cuando nuestro deseo y anhelo es muy grande de Dios, vamos a poner foco ahí y vamos a estar más atentos. La atención va a acrecentarse. Mientras tanto, bueno, vamos a estar, bueno, un poco sí, un poco no. Ay, no sé, bueno, hacemos eso, porque le escapamos a eso, porque tenemos mucho miedo a la unidad. Entonces, claro, es fácil darnos cuenta, ¿no? Esta actitud que tenemos hacia las otras personas es justamente esa actitud interna que tengo hacia mí. Por eso la proyecto al exterior. Por eso el mundo es el camino hacia el inconsciente, aunque parezca algo a lo que no le prestamos atención, pero es que es el camino. Hola, Alex. Por eso el curso de milagro insiste tanto en esto, y por eso nosotros lo rechazamos tanto, el curso de milagros. Fíjense en cómo, bueno, por ahí hay momentos en los que, decimos, me voy a poner a ver qué dice este libro, y nos ponemos bien. Y después momentos que no. Porque claro, como eso que está ahí, en esas páginas, lo tenemos que internalizar y llevarlo a la práctica, nos resulta muy tedioso. Por eso la lectura también nos resulta tediosa. Y no es que quizá en sí las palabras sean tediosas, es que esto es como lo que les digo siempre. No es que yo me voy a iluminar porque lea mucho el curso de milagros o cualquier tratado metafísico. Es que cuando hay luz en mi interior, yo voy a entender cualquier tratado metafísico y cualquier libro. No es que el curso de milagros sea difícil, es que para nosotros es difícil porque estamos muy apegados a nuestras ideas acerca de cómo deberían ser las cosas. Entonces nos ponemos a discutir con el libro. Por ende discutimos con Jesús, ¿no? O con el Espíritu Santo, llámelo como quiera. Con esa parte recta que hay en nosotros. Nos queremos, o sea, estamos en conflicto, estamos en guerra contra nosotros mismos. Y el curso de milagros sería como una, ¿cómo sería? No es manifestación, pero bueno, yo digo manifestación porque no me sale otra palabra. Una representación, ahí está, una representación de esa guerra, ¿no? Por eso nos habla mucho del ego. Y la gente confunde y dice, ay, es un curso en amor. Por eso, como no les alcanzaba el curso de milagros, después inventaron el curso de amor. Después está la vía del amor, la de transformación, la del no sé qué. Buscamos otras cosas que sean un poco más light, porque es muy duro que te digan que por lo que acusas a tu hermano es por lo que te acusas a ti mismo. Ay, Dios, qué doloroso eso. No. A mí me parece que se están equivocando acá, porque no es así. Piensen automáticamente cómo salta la defensa. Por eso, esto hay que tomarlo con un poco de humor, porque si no, es difícil el camino, si no. Es evidente que cuanto menos sólido sea este yo positivo, debido a que haya más experiencias de frustración, más deseos va a haber de reivindicación. Porque vieron que no todas las experiencias acá humanas parecen iguales. Algunos han tenido más experiencias positivas que negativas, pero hay otros que no, que han tenido más negativas que positivas, porque no todos nos pasó igual.
Entonces, si hay muchas experiencias en que las cuales me sentí siempre humillado, pisoteado, fracasado, excluido de mi familia. Bueno, todo lo que me sentí yo, por ejemplo. Entonces, me tengo que reivindicar más. Y eso hay que observarlo. Porque eso, como lo teníamos muy, muy reprimido, porque lo habíamos proyectado todo en el mundo o en los demás, mi vida es una miércoles porque el mundo es una miércoles, o no sé qué, mi familia de miércoles que me tocó. Claro, eso nos pone en rebeldía, y tenemos que reivindicarnos más. O sea, nos salta el adolescente a full. Y cuanto más deseos de reivindicación, más temores y fracasos. Porque sigo luchando contra la vida. Y no me doy cuenta. Me cuento otra cosa. ¿No? No me doy cuenta que estoy en la víctima. Ni se me pasa por la cabeza. Me pasarán otras cosas, pero no eso. Es decir, que la polaridad deseo-temor aumenta en la medida que la experiencia es débil, que el yo es poco sólido. Claro, porque si yo me siento débil, obviamente va a haber más deseos en dejar de sentirme así, como me siento, como una miércoles, pero a mayor anhelo tenga de eso, más va a ser el temor de no alcanzarlo, de no lograrlo. Ahí fíjense en cómo se van mostrando las polaridades, cómo se muestra la lucha, ¿no?, que hay interna. Cuando el yo es menos sólido, más crispado estoy hacia lo que deseo y hacia las personas que lo representan. Y más crispado, estoy en mi rechazo decidido de las personas que representan todo lo negativo en mí y todo lo negativo en mi vida. ¿Ven? O sea, tiendo hacia buscar personas que representen justamente eso que yo quiero alcanzar. Por eso, y esto que habla tanto el curso de milagros de los ídolos, ¿no? Pasa que esto, por eso digo que el trabajo es muy, se vive como muy duro, porque hay que estar tan atentos y observar tanto, ¿no? Que claro, decimos, ay, pero qué cansado esto del perdón, ya no aguanto más. Claro, más divertido lo otro, pero trae más sufrimiento. Entonces, por eso busco, ¿no? Y eso van a ver que lo ven mucho en las personas que son de hablar, ay, ¿escuchaste a Pepa lo que dijo en el video tal? Ay, fíjate, yo sigo a fulano, yo sigo a Mengano, ay, no sé qué, ay, cómo admiro no sé qué. Y estamos así. Porque esos otros tótems, ¿no?, que son personas igual que nosotros, pero nosotros los vemos distintos porque hemos proyectado en ellos, se llama introyectar esto, todo eso que admiro, todo eso que deseo. Entonces me cae bonito. Ay, qué bien que me cae este. Después están los que me caen mal. Bueno, y entonces, claro, obviamente como están los que admiro, los tengo ahí en el pedestal, porque todo este mecanismo ya lo hacíamos de niños con nuestros padres. Pasa que después en la adolescencia nuestros padres se nos caen del pedestal y son, mira lo que eran mis padres. Y así lo hacemos después con mi pareja, después idealizamos a no sé qué gurú, y ahí andamos siempre así, ¿no? Porque yo siempre estoy como el ¿cómo se llama este? El caballo con el palo acá, el hilo ahí colgando y la zanahoria. Y sigo corriendo y pienso que un día la voy a alcanzar. Pero no me doy cuenta que tengo el palo ahí colgando así con el hilo. No lo veo. Estoy ciego. Estoy totalmente ciego. Así es como estamos. Entonces, claro, también veo la otra parte, porque este mundo es dual y obviamente veo las dos partes. Entonces veo personas que, bueno, que hay, no, todo esto. Por ejemplo, vamos a suponer que, no sé, detestamos a los políticos, ay, los políticos, no sé qué, o los que no sé qué sé yo, bueno, siempre hay algo. Bueno, está todo eso que
desvalorizamos, despreciamos, ¿no? O personas también de nuestra propia familia que son negativas para nosotros, ¿no? Y los otros que son los positivos. Y todo esto tenemos que delicadamente verlo nosotros, porque ahí vamos a dar el gran salto. Ahí sí nos vamos a iluminar. Mientras tanto, bueno, vamos a contarlo el cuento. Ay, sí, soy el ser, soy la hija de Dios, qué santa que soy, qué linda que... Porque hay gente que se la cree. Porque ahora nos imaginamos cosas así. Claro, esa es la verdad, es lo que somos, pero si no es mi experiencia, no sirve de nada que me lo diga. Me puedo decir cualquier cosa. Porque nosotros acá, para decir, decimos cualquier cosa. Pero es mi experiencia. Como decíamos ayer, con todas esas preguntas que hacía Antonio Blay, que eran bastante potentes, ¿eh? Bien, primero estábamos entonces cómo me vivía yo a mí mismo. Arrancamos con ese. Bien. Ahora, ¿cómo vivo yo el exterior? Tengo que observar. Así pues, yo me sitúo ante las personas con una actitud objetiva, neutra, porque juzgo a las personas comparándolas siempre con esos estados y valores que yo tengo en mi interior. Yo estoy constantemente comparando. Ante las personas estoy evaluando y estoy juzgando. No tengo una actitud neutral. Y esto es un hueso muy duro de roer. Yo les digo porque a mí, la verdad, puedo decir que ahora me ha disminuido un poquito, bastante, en algunos aspectos. Pero yo veo como me arranca la juzgadora y la crítica, pero me sale, tendría que ir a un programa de televisión de estos, de debate. Cómo me encanta evaluar y juzgar a los demás. Y hasta que no nos miremos mucho al personaje, por eso se acuerdan cuando empezamos con el trabajo de Antonio Blay, uno de los trabajos era observar al personaje. Si no hago eso, bueno, por mucho que lea el curso de milagros y escuche a todos los facilitadores, a los que ahora están de moda, a los más viejos, porque vieron que en el curso de milagros los facilitadores están de diversas jerarquías. Están los más antiguos, que son los que se ve que saben más, son los ancianos, y después están los más nuevos, que son los que no sé qué, y ahora se hacen un canal y empiezan a hablar del curso. ¿Vieron cómo es la cosa? Y decimos, ay, sí, yo sigo a fulano, ah, no, yo escucho a no sé quién, ay, no, yo estoy de acuerdo con no sé cuánto. Fíjense, y ni nos damos cuenta de todos los juicios que estamos haciendo a troche y moche. Claro, no es que no hay que seguir a nadie. Ese es el problema. Cuando deje de seguir, se me cae el palo y la zanahoria y ¡pam! Voy adentro. O me como la zanahoria, no sé. Bueno, imaginémoslo como querramos. Claro. Sí, no. Si Antonio Blay lo explica, pero miren, yo les digo, miren que yo he recorrido, me he leído, no sé lo que no me he leído. Y siempre termino dándome cuenta que este hombre lo explica tan claro. Lo que pasa es que nosotros no queremos. Pero es un poco más, como que se digiere un poquito más fácil que el curso de milagro. El curso de milagro es más duro, como te lo dice. Como que te da un poquito de culpa. Porque uno dice, ay, qué yegua que soy. La verdad, soy una miércoles. Bueno, yo me lo digo muchas veces, al día. Ay, yo no sé por qué siento este odio. Qué miércoles, encima sé que es mío. Qué bárbaro, no le puedo echar la culpa a nadie, pero tampoco me tengo que sentir culpable yo. ¿Y qué hago con el odio? ¿Dónde lo pongo? Porque a veces entro en esos debates metafísicos. Hola, Laura. No. Bueno, acá voy a aclarar lo que dice Gloria. Vamos a hacer un stop y seguimos después. Hola, Carolina. Ah, sí, estamos todos con las tareas virtuales, sí. Bien, acá cuando empezamos con lo de la proyección
y que lo que está en ti, que está en mí, que no sé qué. Tenemos que ser muy objetivos, no subjetivos. Y mirar muy bien. A ver, no es porque, a ver, como dice Rosa, si yo sufro porque el otro me engaña y me es infiel, es que yo soy infiel. No. Es que en mí, enterrada, pero no en mi gloria, en mi mente inconsciente, hay enterrada una idea que dice que ser infiel es algo terrible. Eso yo lo he negado. Entonces, ese es mi gran miedo. Y como lo que se proyecta ahí fuera viene de mi subconsciente, la película está siempre proyectándose desde mis creencias inconscientes, se me presentan ahí fuera personas que representan la infidelidad. Y eso provoca en mí un rechazo, porque yo eso lo he negado, por eso lo proyecto. Pero lo tenemos que ver situándonos en la conciencia que soy y observarlo desde el observador, el que yo soy, no desde Gloria o desde Silvina. Porque si Silvina, por ejemplo, dice, yo no soporto ver que mi madre sea tan manipuladora, ¿sí? O sea, yo tengo una madre que es muy manipuladora, bien. Y a mí eso me irrita terriblemente, ¿entienden? No lo puedo soportar. Pero, ¿qué pasa? No es que yo sea manipuladora, es que en mí hay una idea en que ser manipuladora es terrible. Eso causa mucho dolor, porque puede ser, para encontrar una explicación, que en mi infancia yo fui muy manipulada por mis padres, vamos a suponer, y como no sabía defenderme ante ese evento, yo cedía y me dejaba manipular y me sometía a eso para poder quedar como buena ante mis padres, porque todo esto es un trauma que viene muy entretejido. Entonces yo eso lo negué. ¿Y qué pasa? Como yo tengo mucho miedo ahora a volver a ser manipulada, cada vez que se me presenta un personaje ahí fuera manipulador, yo me defiendo y ataco. Esto hay que verlo desde la conciencia. El perdón se practica cuando yo me sitúo en la conciencia que soy. Si yo quiero practicar el perdón como persona, con otras personas, no me va a salir. No me va a salir. Voy a sufrir y me tengo que dar cuenta que lo estoy practicando así porque no puedo salir de que me creo que soy una persona. Bueno, si no me queda otra, haré lo que puedo. Al principio uno lo hace como le sale, a los ponchazos y como va. No queda otra. Pero va a llegar un punto en que nos vamos a dar cuenta que ni el otro es eso que yo creo, ni yo tampoco. Porque en el fondo todos somos la conciencia y somos totalmente inocentes. Pero hay una parte de esa conciencia, vamos a decir, ese puntito, como dijimos la otra vez, mi conciencia personal con la cual yo estoy identificada, que como tiene muchos, digamos un diseño, un programa, hay un programa, vamos a decir, inconsciente, de todos mis mieditos que he negado, que he tapado, ahora mi película siempre me muestra esas figuras. Y yo digo, ¿pero por qué siempre me pasa esto? ¿Por qué siempre me pasa esto? Porque eso que yo temo, eso que yo tengo mucho miedo es lo que me pasa, siempre. El tema es que cuando estamos situados en la conciencia y somos conscientes por determinados momentos en nuestro día a día, que eso nos pasa a todos, lo vemos, ¿bien? Y entonces eso, parece que desaparece, ¿bien? Pero hay momentos en que no, en que la película empieza a rodar y otra vez me hago inconsciente, me sumo en la inconsciencia y otra vez me creo la película y digo, otra vez me están siendo infiel. Y si te agarra el ego te va a decir, ¿ves? Claro,
Te están siendo infiel porque vos sos infiel y entonces me entro a culpar. Por eso, si no hacemos esta distinción, esto ya igual lo hablamos 800.000 veces. Ustedes, bueno, los que estamos juntos desde hace tiempo, ya como que esto nos conocemos porque ya lo decimos siempre, pero hay que fijarse muy bien ahí, porque hay muchos facilitadores de la no dualidad o del curso de milagros que lo explican desde otro punto. Yo me aboqué mucho a aprenderlo como lo explica Ken Wapnick, hasta que lo comprendí, porque la verdad que yo sufría y como dice mi amiga Carolina ahí, me caían los mocos, muchos mocos me salían. Lloraba y lloraba y lloraba, porque yo quería que el perdón no fuera así, yo lo quería cambiar al curso de milagros, no sé, que dijera otra cosa, que el perdón fuera algo diferente. Hasta que me pude ir haciendo ese paso atrás. Hay a ver, a Gloria, por si no le quedó muy claro, hay un video, lo que pasa es que no me acuerdo cómo le puse, porque yo me olvido de los nombres, pero en esos que yo hice una vez de humor, amor y paz, en los que expliqué cosas que explica Ken Wapnick, que está explicado esto como una obra de teatro, como quizás te sirva, te haga más fácil. Igual, esto es una cosa que vos ahora vas a decir, sí, la entendí, y dentro de 10 minutos se te va a haber olvidado. Porque es un mecanismo que tenemos todos en nuestra mente que se llama censura. Otros le llaman el guardián del umbral, bueno, tienen diferentes nombres, el nombre es lo de menos, que hace que vos te olvides otra vez. Y otra vez te vuelvas a creer que sos Gloria y que lo que me hacen y qué sé yo. Te digo porque a mí me pasa todo el tiempo. Así que yo digo, si me pasa a mí es porque le debe pasar a todos, porque llega un punto que uno comprende que todos estamos en el mismo botecito, remándola como podemos. Por eso esto que hacemos es como una ayuda mutua, porque sabemos que todos vamos juntos para el mismo lado, porque estamos todos en la misma. Bien, ¿en qué estaba yo? Ya me olvidé. Bueno, entonces esto de tener la actitud neutral, que también el curso de milagros lo dice, que el mundo es neutro, o sea, sí, me lo dicen y yo digo, claro, el mundo es neutro, es todo mi interpretación, pero después cuando estamos ahí con las papas en el fuego, me olvido. Dado que este problema de mi realización, de mi satisfacción o de mi fracaso lo tengo constantemente día y noche, está involucrado en todo lo que hago. Y fíjense en que funcionamos así. Por lo tanto, mi actitud ante las personas no es simplemente una actitud de verlas, sino de compararlas, valorarlas, juzgarlas, según mis estados de valores. O van hacia lo que yo deseo, o van hacia lo que yo rechazo. Y fíjense en que es así como vemos el mundo, ¿no? Y como vemos a las personas. Los que piensan como yo y los que no. Por lo demás, este juicio está también alterado porque en primer lugar yo solo percibo de la persona una pequeña parte, su forma, su apariencia y su modo externo de actuar en un momento dado. Pero esto que percibo no es toda la persona, es solamente lo que sale afuera, lo que muestra, como hacemos todos. Todos nosotros mostramos una parte, o sea, una máscara, un personaje, esa idea que tenemos de nosotros mismos la que damos al mundo, ¿no? Como lo dice el curso de milagros en el concepto del yo y en el héroe del sueño. No veo nada de lo que la persona está viviendo por dentro, ni de lo que la persona está expresando en otros momentos. Y esto es cierto. Por eso yo digo que estamos ciegos. Bueno, el curso de milagros también lo dice. Yo lo saqué de ahí, No lo inventé. Bien, claro. Es que no vemos nada. Vemos formas. Claro. Mirá, claro, este es así. El otro es así. Claro.
Yo no puedo sentir lo que el otro siente. Y esto fíjense en que es así. Yo no puedo vivir la experiencia del otro. Por eso es tan importante trabajar en mí y en mi propia experiencia, en cómo me experimento a mí. Porque si no, jamás vamos a poder experimentar a Dios, o sea, el amor que somos. Va a haber muchos obstáculos, porque siempre nuestra percepción nos va a estar engañando. Entonces veo al otro, y como yo tengo ciertas ideas y juicios acerca de cómo son las cosas y cómo soy yo, y bueno, toda esta historia que venimos diciendo recién, así percibimos a los demás. Y no podemos saber lo que el otro está expresando en otros momentos. Lo juzgamos por ese momento. Por eso el curso de milagros nos dice que no podemos juzgar nada, porque en realidad nosotros no contamos con todo el paquete de todo. No podemos tener esa visión holográfica, o sea, total de todo. Solo una pequeña parte. Eso es lo que nosotros vemos, ¿no? Es decir, que yo tengo una visión de la persona en un momento dado, visión que es superficial y accidental, y sin embargo, en virtud de este cliché, juzgo a la persona. Y la juzgo a toda ella solo por la parte superficial que veo. Y así es como actuamos todos. Además, juzgo a la persona basándome en esa cualidad o defecto que yo le atribuyo, dándole a esa cualidad o defecto una naturaleza estática. Como que le ponemos un rótulo, tac, una etiqueta, y es así. Y bueno, este es como el refrán famoso, hazte la fama y échate a dormir. ¿No? Este es así, pum. No le damos oportunidad al otro, no. Lo encasillamos en que es así y punto. Y eso forma parte del proceso, ¿no? Pues tenemos que ver también esto. Tiendo a fijar en el tiempo lo que solamente es expresión de unos momentos. Así que aquella persona ya no será para mí una persona, sino que será una idea, mi juicio de ella. Ya no estaré tratando con la persona viviente, sino con el esquema mental y con la etiqueta que yo le he atribuido en mi mente. Y es así, ¿no? Encima, como dice en el curso de milagros, que tenemos los testigos del pecado, ¿no? Que nos vienen a mostrar, a dar fe, porque buscamos testigos. Mira, si Paulita también ve lo mismo que yo y Pedrito, y no, acá, no, es así, si esa persona es así, y ya no, y no salimos de ahí. Nos quedamos en las etiquetas. Son etiquetas que son nuestras. Así nos hemos etiquetado a nosotros mismos internamente y no lo podemos aceptar. Por eso no lo podemos perdonar en otros. Porque eso que mi hermano me muestra son mis pecados y secretos ocultos. Por eso el curso de milagros es tan difícil de digerir, ¿no? Necesitamos que nos los expliquen y nos los expliquen, porque automáticamente ponemos la censura y el guardián del umbral. Bueno, hasta acá, hasta acá. No, más de ahí no, más de ahí no. No. Acepto hasta cierto punto. Bueno, entonces así es como nos percibimos, ¿no? Unos a otros acá en este mundo, ¿no? En las personas con las que tenemos un trato habitual, ¿no? Con los familiares y aquellas personas con las que solemos trabajar, donde hay una vivencia más prolongada, se produce un hecho curioso. Yo me hago una idea de cómo quiero que sea la persona, de cómo me gustaría que fuera, y entonces estoy constantemente comparando la persona con esta idea que yo me he formado de ella. Por eso, fíjense en que si observamos en nuestro asunto del niño interno,
bueno, por lo menos yo lo he estado observando todo este tiempo. Nosotros cuando somos pequeños nos hacemos una idea de nuestros padres, de cómo son. Para el niño son así. Pero después llega un momento que viene esto de la desconexión, donde empezamos a incorporar todo esto que nuestros papás nos dicen, tenés que ser así, tenés que ser asá, los niños buenos hacen esto, la sociedad nos muestra ciertas cosas. Empezamos a formar todo ese esquema, ¿no? De cómo debería ser para ser aceptado en el mundo, que me olvido de todo esto. Entonces, claro, yo tengo unas ideas de cómo deberían ser mis padres, por ejemplo. Y resulta que mis padres ahora no son así. Entonces yo me siento en conflicto, porque hay muchas cosas que me quedaron, ¿no?, que no pude resolver. Por eso parece un camino tan largo, pero justamente es que nuestros seres más cercanos, nuestras relaciones más cercanas, son las que son nuestros grandes salvadores. Por eso el curso lo dice, tu hermano es tu salvador, porque te está mostrando tu herida. Yo la veo ahí, pero digo, bueno, pero sí, pero bueno, más tarde, bueno, a ver, no sé, a ver, tengo mis dudas. Ahí tenemos que observar cómo hacemos esto de comparar continuamente con las ideas que me hice del otro. Nosotros estamos viendo ideas, viviendo ideas, ¿no?, mías y acerca de los demás, ¿no? Y por lo general, de acuerdo a mis ideas internas, veo a los demás, ¿no? ¿Y por qué me he formado esta idea de cómo desearía que fuera? Porque en el fondo, respecto a las otras personas, yo tengo una actitud de utilización, de uso. Para mí las personas me están haciendo un uso. Yo uso a las personas para ver si ayudan a mis deseos, necesidades o aspiraciones. Las uso para poder representar bien mi personaje, es decir, que en virtud de esa idea que nos hemos hecho de nosotros mismos, adoptamos una serie de actitudes que encajan dentro de la línea de un personaje. Así de estructurados somos. Y observar al personaje es el puntapié inicial de mi trabajo interno. Yo antes, cuando no sabía nada de todo esto, aparentemente, porque supuestamente ya lo sabemos todos, sabemos todo, pero yo no era consciente. Yo creía que tenía que ir a la iglesia y pedirle a Dios que por favor arreglara a mi marido, porque la verdad no sabía qué hacer con él. El tema es que en un punto de mi experiencia me di cuenta que yo no sabía qué hacer conmigo, con ese dolor que tenía, y que él me lo mostraba todos los días que me levantaba. No sé, empezaba el día. Yo me levantaba y él me miraba a los ojos y me decía, te odio. Y ahí empecé a descubrir cuánto me odiaba a mí. Y cuánto yo elegí maltratadores en mi vida. Porque me di cuenta que me gusta maltratarme. Y ahí cuando uno empieza a la humildad. Porque me hago responsable y digo, yo quise esto para mí. Dios no me hizo nada. Entonces cambia nuestra idea de Dios. Porque ya no le sigo echando las culpas a Dios, que es lo que hacemos todos. Y esto no se trata de querer cambiar a los demás en la forma física, porque tampoco, no después nos vamos al otro extremo, no, si una persona, vamos a poner, es alcohólica y golpea, vamos a tener que tomar medidas en la forma, ¿no? Lo que acá hay que observar es lo profundo, lo que el otro me provoca a mí. Eso que el otro me dice y que a mí me duele terriblemente, no lo puedo terminar de resolver y de elaborar. Eso me indica que estoy muy identificada con mi personaje, que me creo eso que me dicen. ¿Pero por qué me lo creo? Porque a nivel inconsciente está enterrado en mí eso, está negado. Para mí eso es terrible. Es un pecado, el curso de milagros lo llama pecado. Pecado, culpa, miedo, pecado, culpa, miedo, así siempre está la mente.
Y nosotros tenemos que tomar conciencia que unos a otros nos usamos. Aunque suene duro. A veces abusamos, pero nos usamos. Por eso yo siempre digo, ¿no? El que leer los capítulos del 15 al 21 del curso de milagros es muy duro. Porque ahí nos muestra realmente cómo nos engañamos a nosotros mismos, cómo sutilmente, ¿no? Nos victimizamos. ¿Cómo no escuchamos el canto fúnebre que entonamos? Por eso digo, esto... No, todos queremos que sea rápido. Ay, ya, que se me pase ya. Ay, no sé, a mí, la verdad yo llevo bastante y no se me pasó mucho. Un poco en algunas cosas se me pasó, pero no en todo. Pero lo importante es no culparnos y no juzgarnos porque aún lo seguimos viendo. Pero si yo ya me estoy dando cuenta de cómo uso al otro, de cómo me salen mis miedos y me aflora todo ese dolor, van a ver si el proceso primero es fuego, pero después viene el agua, viene la paz, la tranquilidad. Pero primero se vive doloroso, es muy doloroso. Las lealtades que hacemos, las promesas que nos hacemos a nosotros mismos y a los demás. Hacemos muchas cosas. Tenemos que verlo que lo hacemos por inconsciencia, así como lo hacen los demás, y que no podemos hacer otra cosa más que la que estamos haciendo y los demás no pueden hacer otra cosa más que la que estamos haciendo, y que hay un amor mucho más grande que comprende todo esto que yo ahora no puedo comprender. Eso es la entrega, es decir, no puedo con esto, no sé, ¿no? Y ahí viene la ayuda, vienen las comprensiones. Cuando me rindo, cuando me hago a un lado y dejo de querer yo ser el juez de lo que ocurre. Entonces, yo tiendo a ser la persona muy sabia, que por tanto no puede ser contradecida. ¿Qué prefieres? ¿Ser feliz o tener razón? Las dos cosas. Con que vimos en eso. Sí, lo que dice Alex está bien, es una sentencia, sí, la condenamos, nos condenamos, realmente. Condenamos, o sea, no nos damos cuenta que cada vez que condenamos al otro nos estamos condenando. Ese es el tema. Si lo viéramos bien, claro, ¿no? A cada instante que condenamos, que nos estamos condenando, quizás pararíamos un poco, pero es como que a veces no lo vemos, o no lo queremos ver, ¿no? Esto que nos contradigan es bastante duro, porque es cierto, queremos tener razón y ser felices al mismo tiempo. Entonces yo tiendo a dominar y a que todo el mundo gire a mi alrededor. O también tengo deseo de mártir y siento el secreto deseo de que al final todo recaiga sobre mí. Fíjense que hasta de esto habla el curso de milagros. Yo no quiero mártires, dice en un punto, ¿no? Pero nos gusta jugar a que somos mártires. Nos gusta ese juego. A otros les gusta el otro, el de dominar. Yo soy el que... Yo no. A mí que nadie me contradiga porque... No puedo darme cuenta. Cosa que conseguiría si mirara retrospectivamente con objetividad de que mi vida es una serie de episodios repetidos. Realmente no es que siempre ocurra lo mismo, sino que estoy configurando lo mismo en virtud de que manejo la situación sin darme cuenta. ¿Ven? Esto a mí me vino así una asociación ahora de lo que dicen las constelaciones, porque que no soy consciente del lugar que estoy ocupando.
dentro del sistema, dentro de mi familia o bueno, de todas mis relaciones, ¿no? Entonces, claro, yo he configurado la cosa de una manera y creo estar en un lugar, pero quizá no es el lugar que me corresponde. Y por eso sufro. Y por eso siempre me pasa lo mismo. Fíjense en qué duro, ¿no? Que es, porque nosotros no queremos que nos pase siempre lo mismo. Queremos que se termine. Decimos, ¿y esto cuándo se va a terminar? Y sufrimos, y sufrimos. Hasta un punto que, bueno, ya, como dice el curso de milagros, ¿no? Cuando decimos tiene que haber otra manera, porque ya no damos más. Cuando ya nos damos cuenta que pensando mucho, por mucho que lo piense, no resuelvo nada. Que esto es una cosa de algo interno, que me tengo que dar cuenta internamente y ahí diga, lo vi. Bueno, cuando decimos lo vi, ahí se prende la luz. Estoy manejando a las personas de un modo determinado, esperando que me ayuden a representar mi papel. Esto también está muy bien expresado en el curso de milagros con otras palabras, pero es así. Yo necesito ser la víctima para que el otro sea el verdugo. O yo tengo que ser el verdugo y el otro tiene que ser la víctima. Cuando yo me dé cuenta de eso, y se caiga la máscara y se caiga el personaje, basta, se terminó la obra. Pero yo mientras tanto estoy manejando a las personas. Por eso, esto de que nosotros vemos, por ejemplo, que los otros nos quieren manipular o que los otros nos quieren... bueno, en mi caso es así, yo observo siempre eso. Entonces, tenemos que darnos cuenta de ver qué es lo que yo estoy queriendo controlar. ¿A qué le tengo tanto miedo? Que yo creo que mediante el control. Por eso, ¿qué personaje? Yo necesito esos personajes ahí para poder yo representar mi papel. Y cuando las personas no me ayudan a representarlo, entonces las rechazo. Me separo de ellas o las critico. Está duro el de hoy, ¿eh? Realmente yo, con mi actitud, con mis juicios y mi modo de actuar, estoy diciendo constantemente a la persona lo que ella representa para mí. Le estoy diciendo, tú me sirves solo para ser mi vasallo, o solo para demostrar que yo soy más listo que tú, o para que admires en mí la capacidad de sufrimiento, etc. Fíjense en que siempre le estamos pidiendo al otro algo. Creo que en el curso también hay una parte, lo que le estoy pidiendo a mi hermano es no sé qué, no me acuerdo cómo está expresado, pero lo dice. Lo que pasa es que lo dice con unas palabras que parece que no, pero acá con estas palabras está más claro que no sé qué. Cada uno de nosotros, en virtud de toda su actitud, está diciendo algo, está indicando algo. Basta una observación suficientemente seria para comprobar que todos estamos haciendo un papel, o varios papeles. Yo hago un papel con cada tipo de persona. Con mis familiares he aprendido un papel, con mis amigos, un papel distinto, en el trabajo otro. Si nos examinamos, descubriremos cuál es este personaje que estamos encarnando. La aprobación que yo hago de los demás es siempre porque estas personas responden a algo que yo deseo para mí, porque son la encarnación de mi ideal en un grado u otro. Ahora bien, este ideal puede tener dos tipos de procedencia. O bien proceder de mi yo idealizado del mundo de mi yo, idea egocentrado, de mi mundo hecho de compensaciones, de fantasías, de ilusiones, ¿no? Porque la otra parte está en el otro. O bien puede corresponder a lo que es una dinámica auténtica de mi ser, que está en fase de crecimiento y de expansión.
Esta aspiración puede corresponder, por lo tanto, a algo sano, o puede corresponder a una actitud ficticia de sueño, de ilusión del yo idealizado. Por lo tanto, puede tener un aspecto sano o podríamos decir otro primitivo, elemental. En ambos casos hay aprobación y admiración de estas personas. Es increíble, pero todo esto está explicado en esos capítulos del curso de milagro, nada más que con palabras muy difíciles. Pero es que es una dinámica que funciona así. La diferencia estará en que cuando esta aspiración dependa de mi yo idealizado, de mi actitud egocentrada, yo querré poseer a aquella persona. Habrá en mí una identificación respecto a aquella persona. En cambio, cuando la admiración proceda de mi naturaleza más profunda, más auténtica, yo admiraré a la persona, pero sin crisparme, sin defender y sin identificarme. A veces, sin embargo, es difícil distinguir. Porque como es tan potente esto de la identificación, es difícil poder distinguir estos aspectos, ¿no? En cambio, aquellas personas que yo rechazo, que yo critico, las rechazo y critico únicamente porque van en contra de este yo idealizado. Es decir, así como la aprobación y la admiración puede tener dos aspectos, uno sano y otro deficiente, podríamos decir neurótico, hablando en un sentido general. En cambio, el rechazo solo puede existir cuando es un rechazo activo, cuando es un encontrarse incómodo frente a aquellas personas, un pretender eliminar o huir de aquellas personas. Y la verdad que esto es muy potente. A mí hasta me está agarrando acidez, miren, ¿qué quieren que les diga? Porque es como que digerir todo esto, todo junto, es un poquito como complicado, pero bueno, tenemos que aceptar estas verdades. Porque digamos que después, ¿no?, nos vamos a agradecer a nosotros mismos que la aceptamos, ¿no? Solamente se produce esto como consecuencia de mi yo idea, porque corresponde a lo que yo estoy temiendo o rechazando de mí. ¿Ven? Otra vez volvemos al mismo punto. Por lo tanto, en la medida en que hay un rechazo activo, esto quiere decir que hay esa actitud egocentrada. Quiere decir que siempre todo rechazo activo, toda crítica fuertemente negativa, obedece a mi deseo de compensarme, a mi infantilismo interior. Punto. Siempre. Punto. Fíjense que el siempre quedó ahí aparte, en otra oración corta, de una sola palabra, siempre. Claro. Esto de la compensación, fíjense que hasta las constelaciones familiares hablan de la misma palabra. Es que nos sentimos... ¿Vieron este asunto de las relaciones humanas, no? En todas las relaciones, ya la de pareja, la de los padres, la de todas, que sentimos como que o me quedé en deuda con el otro, o que el otro me debe porque no fue suficientemente conmigo. Siempre esta cosa, ¿no? Tan bueno que fui yo, y mirá cómo me pagó. Esta es clásica, ¿no? Necesito esa compensación interna debido a mi... Obviamente el inconsciente es nuestra mente infantil, ¿no? Ya lo sabemos, eso que lo vimos en los otros capítulos. Y bueno, ¿no? Fue duro toda esa parte del inconsciente. Entonces ahora yo me tengo que siempre compensar, porque me siento que algo me falta siempre, porque todavía mi mente es muy infantil. Y fíjense en que somos muy infantiles. Yo me observo y digo, ay, Dios mío, ¿no? Pero bueno, sin castigarme, sin castigar. Antes sí me daba palo y lonja, ahora no. Ahora estoy aprendiendo a ser amable conmigo porque yo descubrí a una exigente, una tipo Hitler que tenía interna, ¿no? Entonces cuando fui perdonando a mi Hitler interno,
Entonces se fue aplacando la cosa, porque comencé a intentar, por lo menos de a poquito, ser más amable conmigo, para poder ser más amable con los demás, porque si no yo me daba cuenta de que esa exigencia de perfección y de querer ver todo bien ahí fuera, y entonces cuando veía uno que no hacía las cosas bien, me salía la loca de la casa. Como... Yo me acuerdo una vez que habíamos ido a un camping, ¿no? Con carpa, con la carpa, y mi pareja no sabía armar la carpa. Y habíamos mirado un video en YouTube primero para ver cómo se armaba la carpa. Y él no sabía armarla, no le había quedado grabado cómo se armaba la carpa. Yo creo que sentía como que me salía una furia de adentro, que si tenía un cascote se lo revoleaba por la cabeza. Bueno, había varios cascotes por ahí, pero no se me dio porque se ve que algo me frenó. O sea, fíjense, yo necesitaba que él supiera armar la carpa. ¿Me entienden? Claro, cuando empecé a observarme, por eso les digo, hay que observar al personaje. En esas actitudes, y yo decía, pero qué mal que estoy, o sea, ¿cómo puede ser que eso me cause tanta irritación? Si es solamente un hombre que no sabe armar una carpa. O sea, no es el fin del mundo. Pero claro, en ese momento era necesario que armar la carpa. Así, con ese infantilismo, actuamos, bueno, la mayor parte de nuestra vida, ¿no? Bien, pero digamos, vamos a llegar a la parte linda. Hoy se nos va a hacer re largo, que es rectificar esta actitud defectuosa. Actitud defectuosa, no que nosotros seamos defectuosos, es la actitud defectuosa. Menos mal que se puede arreglar. Vamos a ver cómo podemos rectificar. Cuando yo aprendo a vivirme a mí mismo en profundidad, entonces me centro más y más en lo positivo que hay en mi interior. Es lo que yo les decía recién de la amabilidad, Ir a mi interior y comprender, ¿no?, que puedo ser amable conmigo. Bien, en todo lo que voy descubriendo como realidad. Entonces eso hace que yo vaya aceptando más y más lo que voy descubriendo en mí. Dejo de crisparme por mis reivindicaciones, me vivo con una positividad natural y sencilla, y dejo de buscar todo esto en lo exterior. Ciertamente busco, es decir, que hay en mí una demanda de plenitud, pero soy consciente de que esa plenitud es simplemente un problema de profundizar. No estoy huyendo de nada, no estoy jugando a ser un personaje, no estoy soñando, sino que trato de vivir más y más mi profundidad, mi realidad. A ver. Pero hasta que se produce esto, yo no estoy en condiciones de hacer un trabajo plenamente positivo de cara a los demás. Hasta que no se produce el hecho de que yo viva realmente centrado en mi propia realidad, mientras yo esté buscando este juego de idealización, de huir del fracaso, de idealización, yo estaré proyectando todo esto hacia las personas sin poderlo evitar. Perdón. Esto es lo que yo les contaba que me pasaba a mí. Hasta que un día lo vi, pero tan claro, ¿no? Entonces ahí empecé a parar la máquina y a dar marcha atrás. Porque dije, bueno, a ver, ¿a dónde vamos? Nos vamos a estrellar. Porque este juego que jugamos todos acá, de la idealización, de idealizar a otros, o de andar tras mis ideales, ¿no?, de cómo deberían ser las cosas, bueno, todo esto, de huir de mis fracasos, ¿no? Hasta que yo no lo vea que realmente me pertenece, o sea, me haga responsable internamente de que es un problema mío, ese, que es mi propia interpretación, lo voy a seguir proyectando ahí fuera. Y me voy a seguir irritando y enojando, ¿no? Por lo tanto, mi actitud hacia las personas nunca podrá ser la de tratar de comprender verdaderamente a una persona,
la de tratar de valorar a la persona por ella misma, sino que siempre estaré juzgándola y valorándola en relación conmigo, en relación con la función que hace de mí. ¿Me ayuda o no me ayuda? ¿Ven? Hay personas que en vez de decir me ayuda o no me ayuda, usan un término que es un poquito más chocante, que es ¿me sirve o no me sirve? Ah, no, no me sirve este. Como si uno fuera un calzón, que se lo pone y lo saca y lo tira a la basura. ¿No? ¿Me es útil? Bueno, acá lo dice. ¿O no me es útil? ¿Me es grata o no me es grata? ¿Me es estímulo o no me es estímulo? ¿Me es amenaza o no me es amenaza? ¿Mm? Así nos relacionamos con los otros. Así es como me estoy relacionando conmigo mismo, ¿no? A ver, ¿qué voy a poner la otra? Si observamos bien, veremos que toda la literatura está girando precisamente alrededor del héroe, alrededor del personaje. ¿Por qué? Todos los personajes de la literatura, del cine o del teatro necesitan tener una estructura que participe del interior de la persona. El personaje es alguien que vive algo del autor, ¿no? Por lo general todos los escritores, ¿no? Plasman sus traumas o sus ideales en sus obras, ¿no? A ver, esperen que pongo la otra. No se pueden aceptar cosas sencillas y naturales. Ha de haber conflictos, ha de haber peligros de fracaso, ha de haber riesgo, superación de dificultades, afirmación del personaje, realización, en un grado u otro del personaje. Y esto es porque estamos trasplantando ahí nuestro propio problema. Y para nosotros aquello tendrá sentido y valor en la medida en que esté reproduciendo lo nuestro. Y si es posible de un modo positivo. Fíjense, en esto es muy similar a lo que dice el héroe del sueño. Hoy soy medio hincha coco con lo del héroe del sueño, pero bueno. me sale decirlo porque fíjense en que es lo mismo, ¿no? Esto de que nos gusta lo complicado, ¿no? Lo que tenga como esta cosa de euforia, de excitación, ¿no? Es decir, que todo lo que es creación literaria y recreativa no es otra cosa que una ampliación a tamaño de la humanidad de este problema que tenemos planteado interiormente. Por eso nos atrapa y está muy bueno ver qué tipo de películas cinematográficas me atrapan y me gustan, qué tipo de literatura, porque está muy relacionado con lo que, ¿no?, hay en mi interior. Así pues resulta clarísimo que no puede hacerse nada realmente objetivo, nada de valor, no se puede empezar a entender y valorar a alguien por sí mismo, hasta que no deja de necesitarse a esta persona para utilizarla en el juego de negación o de afirmación. Por eso a mí me gustó el otro día que escuchaba una frase que decía: te libero de mí. Ay, perdón, tengo que voy a tomar agua porque ya se me tanto que hablé, ya se me secó la garganta. Te libero de mí. Tú eres tú y yo soy yo. Esto la psicología de la Gestalt lo trabaja mucho, ¿no? Porque nosotros tenemos encarcelados a los demás en nuestra mente, los tenemos prisioneros. Entonces nosotros queremos liberarnos del otro, que el otro me libere. No, es que yo tengo que liberar al otro. Por eso te libero de mí, de mis ideas, de mis apegos, de mis expectativas, de esta configuración que hice acerca de vos, de cómo deberías ser y no sos.
te libero de mí. Tú eres tú y yo soy yo. Eso es amar. Es dejar libre al otro. No que sea mi muñequito, para que yo lo use y sea como yo quiero y me satisfaga. Eso es madurar, ¿no? Cuando estamos en ese estado estamos madurando. Mientras no veamos esto, todavía tenemos que trabajar bastante porque estamos muy apegados y no estamos ahogando a los demás. Nos tenemos presos. Solo cuando yo encuentre la afirmación en mí a través de ese ahondamiento, a través de esa toma de conciencia profunda, es cuando yo puedo situarme de un modo sereno ante los demás. No te pido nada. No te estoy pidiendo nada. Y eso el otro lo percibe. Ahora, cuando yo estoy en esa demanda hacia el otro, en esa exigencia hacia el otro, el otro también lo percibe. Por eso esto provoca conflictos en nuestras relaciones, ¿no? Porque cuanto más yo voy viviendo mi realidad, menos rechazo habrá de la otra persona. Menos crítica habrá. No porque yo no pueda ver las deficiencias, no porque no vea las debilidades. Realmente las veré mucho mejor que antes. Las voy a ver más. O sea, no es que ahora, entonces, como yo estoy autorrealizado y estoy trabajando en mí, entonces ahora voy a ver a todos que nadie, no voy a ver ningún defecto, hay ninguna deficiencia, no veo nada. No, lo voy a seguir viendo. Es más, lo voy a ver mucho más que antes. Sin embargo, no necesitaré rechazar estas debilidades. No necesitaré oponerme a ellas, porque no estaré crispado hacia lo opuesto, hacia las cualidades. Aprenderé a ver a la persona en su valor profundo y a ver cómo dentro de ese valor interno que tiene la persona y que la persona ni siquiera muchas veces se da cuenta, hay unas cosas que funcionan bien y otras que lo hacen mal. Pero como lo estaré viviendo en función de la misma persona y en función de los valores más profundos de aquella persona, esos rasgos negativos no serán para mí unos rasgos rechazables, no me harán daño, no me harán nada. Simplemente los veré con claridad y descubriré el porqué de su misión. O sea, porque es así. Comprendo. Parece como loco esto, porque nosotros acá en el mundo esto no es lo común. Pero es que a nivel profundo sí es así. Si queremos trabajar el perdón, ¿no? Realmente. O sea, no queremos hacer cualquier cosa, pero si queremos trabajar el perdón, tenemos que ver, o sea, en lo profundo al otro. No la forma, no quedarnos ahí. Todo ello con mucha más satisfacción que antes, sin molestias, sin reacción personal. Por eso tanto se nos dice que para perdonar, o sea, para darnos cuenta, a ver si ya liberamos al otro, ¿no? De nuestras garras, si dejamos de reaccionar cuando vemos a esa persona, o no, ni siquiera ni cuando la vemos, cuando pensamos en esa persona o se nos cruza esa persona por la mente, ¿no? Porque también puede ser que tengamos que perdonar mucho con alguien que ya murió físicamente, ya no está. Y no es necesario que la persona esté. Yo me encargo todos los días de sacarla otra vez, abro el baúl y saco a la persona y la pongo en el escenario y le empiezo a dar taca, ¿no? Cuando yo estoy utilizando lo otro es cuando hay reacción personal. Cuando yo me encuentro realmente limpio ante lo otro, en una actitud objetiva, no hay juicio, no hay crítica, solo hay percepción clara y aceptación profunda. Porque lo que percibo en el otro es lo mismo que percibo básicamente en mí. Por eso esto
tanto que se nos recomienda de trabajar el perdón, o sea, de pedir ver el Cristo o la inocencia en el otro. Eso es lo que le tenemos que pedir al Espíritu Santo, no que le tenemos que pedir que se me arregle el problema, que me gane la lotería o no sé qué. No, ver, eso que yo no puedo ver con mis ojos. Necesito unos ojos prestados, unos ojos que vean todo desde el amor puro. Esos son los que sanan, ¿no? Sanan mi mente realmente. Entonces, ahí vamos a percibir inocencia en nosotros también, porque la vemos ahí fuera, ¿no? Y a medida que voy viviendo mi capacidad de ser, mi realidad, mi energía, mi impulso de vivir, en esa misma medida veré a los demás con una luz completamente positiva, no con una reacción de ira, de hostilidad. Todo esto no es otra cosa que el testimonio de mi egocentrismo y de mi actitud infantil. Y es cierto, la verdad que tenemos muchas actitudes. Podemos, por lo tanto, plantearnos la pregunta: ¿cuál es la conciencia que tengo actualmente de mí? ¿A qué nivel estoy viviendo? La respuesta que yo pueda darme a esta pregunta me proporcionará la fórmula de mi modo de ser y de actuar respecto a los demás. También podemos invertir el proceso, viendo cómo valoro a los demás, cuál es mi opinión general de las personas y cómo actúo en general con las personas, de un modo claro y objetivo. La respuesta me dará la clave del modo como yo me estoy viviendo a mí, de la actitud que tengo hacia mí mismo, del grado de realización o de mi juego de fantasía o de idealización. Así pues, volvemos a la necesidad de trabajar lo que ya habíamos indicado en la primera parte de este ciclo, ¿no? La realización del yo. Solo en la medida en que la persona vaya tomando una conciencia directa de sí misma, empezará a poder hacer realmente algo. En la medida en que la persona no está viviendo centrada y autoconsciente, sino que está empujada mecánicamente, estará girando en un círculo cerrado, y todo lo que se pretenda decir que haga o deje de hacer es pura fantasía. Es un sistema de fuerzas, y está actuando mecánicamente sin opción alguna, con muchas ilusiones pero sin ninguna libertad real. Cuando todo yo me libero de esa crispación, de esa proyección hacia los demás, de ese querer utilizar a los demás, porque estoy viviendo ya esa realidad en un grado apreciable en mí, es cuando yo podré empezar de veras a amar a alguien, a servir a alguien, a ser útil a alguien. Mientras tanto, todo será pura imaginación. A ver, voy a ir por acá. Acá estoy. Porque acá estoy, ¿ven? Acá está Morena, ¿ven? Menos mal que como hace frío y ella es calentita, me da calor. Pero se me están durmiendo las piernas. Bueno, fíjense en que fue duro el de hoy, ¿eh? No sé qué han escrito por ahí. Acá. Viste, yo cuento mis anécdotas, Alex. Me confieso. Ay, no armó la carpa. Le tuvimos que pedir a unos Boy Scouts que había ahí que nos armen la carpa. Sí, no había caso, no. Que me aporte. Ah, sí, esa frase que dice Sonia también, sí. Los gustos por las películas. Ah, y claro, porque las películas... Hoy pupa, dice Sonia. Las películas, fíjense bueno, a mí, por ejemplo, en este momento de mi vejez, después de que me jubile, me cuesta horrores mirar una película. O sea, sinceramente no me atrapa. No sé por qué, no me atrapa.
Por ahí si es una película, no sé, que tiene algo de espiritualidad, capaz que la miraría, porque estoy interesada en este tema ahora. Pero cuando era joven me encantaban las de terror, por ejemplo. Ay, me encantaba ver películas de terror. Pero claro, porque se ve que eso provocaba cierta excitación en mí, me hacía, ¿no? Porque nosotros estamos buscando el chute, esa cosa, ¿no? Que me haga sentir así. Entonces, o por ejemplo, te pueden gustar en cierto momento las de mucho drama, o puede ser que haya momentos, yo tuve momentos, por ejemplo, que no podía mirar la película del náufrago de Tom Hanks, no la podía terminar de mirar, porque llegaba un punto de la película que me ponía a llorar, pero me agarraba una angustia y lloraba, claro, porque me estaba mostrando, las películas por lo general nos muestran nuestras emociones ocultas. Vieron que hay personas que trabajan con esto, por ejemplo, este señor, el que les digo, como es David Hofmeister, hace unos ciclos de películas. Bueno, hay personas que necesitan, o sea, tienen tan reprimidas las emociones que necesitan la película para, mediante la identificación con los personajes de la película, vemos nuestras emociones ocultas y como ese desahogo y lloramos o qué sé yo, y eso, bueno, nos va ayudando a identificar un poco dónde estamos. Hay que yo lo he hecho en una época. Por ejemplo, a mí me sirvió mucho ver la película de La Cabaña. A mí esa película, cuando la vi, que hacía poco que estaba estudiando el curso de milagros, me hizo un impacto, porque me llevó a comprender un poco más el perdón, de darme cuenta de cómo yo quería juzgar y ocupar el lugar de Dios, ¿no? En mi vida, o sea, por eso digo, a veces depende de cómo nuestra conciencia esté, porque es que vamos, no existe en realidad, pero es que desde aquí sí, porque nosotros transitamos una aparente línea de tiempo y nuestra conciencia parece que va evolucionando. Entonces, lo que en un momento nos parece muy importante y nos toca y qué sé yo, después más adelante no, porque ya eso lo hemos integrado y nos parece algo que no, o sea, lo vemos como natural, como algo, bueno, no nos provoca nada. Mientras todavía haya eh, mucho que nos provoca como un sufrimiento, un dolor, ¿no? Esas emociones pesadas, nos vamos dando cuenta. Cuando ya no hay tanto, no. Nos vamos, es que solo se van a, es que uno se da cuenta solo, es increíble, pero se da cuenta solo, ¿no? Claro. Por eso, uno tiene que ir utilizando las herramientas de acuerdo a cómo se va sintiendo. Por eso uno no puede dar consejos específicos y tenés que hacer así y así, porque no sabemos, en realidad no sabemos. Por eso me gusta Antonio Blay, porque es más como que uno solo, ¿no? Lo va elaborando y se da cuenta dónde anda. Y no sentirme como empujado a que tengo que ser así. No. Esto no es que ahora lo tenemos que tomar como el sermón y la Biblia. No, esto es para que nosotros reflexionemos. Que hacemos lo que hacemos todos los días. Bueno, amigo, sí, estaban los chicos Boy Scout. Bueno, mañana les cuento otra anécdota de los Boy Scout para que se rían un rato. Bueno, amigo, nos veremos mañana. Chao, hasta mañana. Bueno, bájate, Morena. Ahora Morena se baja.